ha pasado en las últimas horas en el Partido Socialista quiero decir que es extremadamente grave, y que la ciudadanía está cansada de ver año tras año cómo los casos de corrupción siguen afectando a partidos políticos en nuestro país. Es increíble que en el año 2025 todavía, con lo que ha pasado en este país a lo largo tras la crisis inmobiliaria y todo lo que ocurrió en la crisis financiera y que afectó al Partido Popular, es increíble que en el 2025 haya en estos momentos todavía quien esté aceptando sobornos para adjudicación de obra pública. Es absolutamente indecente. Y realmente nos parece muy grave que el Partido Socialista, que se presentó en el último Congreso con un proyecto de regeneración, todavía tenga en su seno prácticas de este tipo, que haya sido incapaz de extirpar todavía las viejas prácticas del capitalismo de amiguetes que han afectado a nuestro país en los últimos años. Y, por lo tanto, hoy de una manera muy clara le queremos exigir al Partido Socialista que de una vez por todas extirpe y dé garantías de que es capaz de extirpar para siempre las viejas prácticas de corrupción del capitalismo de amiguetes que han afectado durante tantos años a la clase política española, porque la ciudadanía está cansada y harta de este tipo de prácticas. Pero nosotros creemos que estas técnicas parlamentarias a los únicos que benefician son al Partido Socialista y al Partido Popular. Y desde Podemos tenemos muy claro que no tenemos que elegir entre el rearme del PP o el rearme del PSOE, que no queremos elegir entre la corrupción del PSOE o la corrupción del Partido Popular, que no queremos elegir entre los recortes del PSOE o los recortes del Partido Popular, que no queremos elegir entre las privatizaciones del PSOE o las privatizaciones del Partido Popular. Por eso pensamos que hay una alternativa al bipartidismo corrupto, y eso es en lo que vamos a trabajar a partir de ahora, con toda la humildad, pero intentando articular y armar, como digo, un bloque de izquierdas, un bloque que apueste por la regeneración democrática, un bloque libre de corrupción y que, como digo, apueste por la paz y por más derechos en nuestro país. Lo que está absolutamente claro es que Pedro Sánchez no está legitimado en estos momentos para liderar un gobierno progresista en nuestro país. Hay que salir de los lamentos, hay que dar más explicaciones y convertir esta vergüenza en acción política. Creemos que es muy importante dar respuesta a millones de personas progresistas, de izquierda, que están indignadas, con razón, que estamos indignados, y que necesitan una respuesta que dé certidumbre y seguridad en forma de cómo tiene que hablar el Parlamento y cómo debe hablar el Gobierno, a través de medidas radicales contra la corrupción. La primera es una ley integral anticorrupción que tiene mucho que ver con la necesidad de que los corruptos y los corruptores, de los que no se hablan, afronten los costes directos e indirectos de todas sus acciones, de los perjuicios a terceros, de los costes judiciales y de la restitución íntegra de los derechos lesionados, así como la prohibición de concurrir a concursos públicos de contratación de empresas condenadas por corrupción o sus directivos en los últimos 10 años. Y miren, en las últimas horas hemos escuchado algún dirigente del Partido Socialista decir que la corrupción cero no existe. Y mire, eso no es verdad. La corrupción cero sí que existe. Y hoy les queremos decir, y les quiero decir también en primera persona, que nosotros y nosotras estamos orgullosos de militar en un espacio político que gobierna el Gobierno de España, lo iba haciendo desde hace muchos años, que ha gobernado las principales capitales de este país, que ha gobernado, en mi caso, también la Generalitat de Cataluña, y que jamás, nunca, nadie se ha visto afectado por un caso de corrupción. La política limpia existe, la política limpia se puede ejercer y la corrupción cero existe. Y, por lo tanto, hoy quiero decirles de una manera muy clara también que frente al desánimo ciudadano que todo esto ha provocado, en Sumar queremos decir que hay una izquierda limpia que está en disposición hoy de liderar una nueva etapa en esta legislatura, porque sí hay una manera diferente de hacer política y sí hay una manera limpia de hacer política, y nosotros somos militantes políticos de una organización que orgullosamente a lo largo de toda su historia ha gobernado las principales instituciones del país y que jamás, nunca, nadie se ha visto afectado por un caso de corrupción. No estamos ante el caso Koldo, no estamos ante el caso Ábalos, no estamos ante el caso Santos Cerdán, estamos ante el caso Partido Socialista. Y 4 días después del informe de la UCO, Sánchez sigue sin tomar medidas reales frente a la corrupción.
Pedir perdón no basta en absoluto. El Partido Socialista tiene que actuar ya y va muy tarde. El Partido Socialista tiene que identificar a todos los implicados en la trama, tanto en el partido como en los gobiernos socialistas que adjudicaban esas obras bajo sospechas de corrupción. El Partido Socialista tiene que devolver hasta el último céntimo de euro que se ha robado a la ciudadanía y ha de explicar qué va a hacer para que estos hechos corruptos no se vuelvan a repetir, además, por ejemplo, de prohibir que las empresas que han formado parte de casos de corrupción puedan volver a ser adjudicatarias de obra pública. Y, en segundo lugar, también decirles que necesitamos un reseteo de la legislatura. Esto es imprescindible para recobrar esa confianza ciudadana quebrada por parte de los casos que han afectado al Partido Socialista. Y eso, permítanme que les diga, tiene dos vertientes que son fundamentales. La primera, tomarse en serio las medidas de regeneración democrática que llevan mucho tiempo atascadas y me han escuchado en esta rueda de prensa trasladar muchísimas propuestas en los últimos meses en relación a esta cuestión. Cuestiones, por ejemplo, como el aforamiento de los parlamentarios. ¿Cómo es posible que el señor Santos Cerdán todavía haya podido usar las últimas horas su aforamiento en el caso de corrupción tan grave que le afecta? ¿Cómo es posible que todavía se produzcan estas situaciones? El aforamiento de los parlamentarios debe abordarse de una vez por todas. Y, por cierto, no tenemos todavía noticias de que el señor Santos Cerdán haya renunciado a su acta. Yo quiero, una vez más, también de forma muy contundente, exigirle al señor Santos Cerdán que entregue su acta. Pues nosotros tenemos muy claro, que la solución a esta grave crisis que estamos atravesando no pasa, en ningún caso, por entregarle el Gobierno y el mando de nuestro país al partido de la Gürtel y a la extrema derecha. Lo tenemos clarísimo. Pero de la misma manera que digo esto con contundencia, también quiero decir que el miedo al Partido Popular y Vox no es suficiente para hacer avanzar la legislatura, que necesitamos que esta legislatura le valga la pena a la gente. Esta legislatura le tiene que valer la pena a la gente y para ello, para recuperar esa confianza que está quebrada, no solo con la ciudadanía, sino también que está quebrada con el socio de coalición, necesitamos tres cosas. En primer lugar, insisto, que el Partido Socialista dé garantías de que es capaz de extirpar de una vez por todas los casos de corrupción que afectan de una forma grave a su organización y un relanzamiento de la legislatura en clave de regeneración democrática, que por una vez por todas los ciudadanos tengan la confianza en sus servidores públicos y que esto jamás va a poder pasar. Y, en tercer lugar, el relanzamiento de la agenda social. Y para ello, nosotros desde Sumar creemos evidentemente que estamos en condiciones y para ello también estamos trabajando de poder liderar esta nueva etapa en la legislatura. Nada más.